invencible de moral, qué difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. Un muchacho muy educado, muy tranquilo, muy bueno, muy humanitario con toda la gente. Su papá es árabe también, hijo de árabe. Y así creció, fue para el colegio La Salle. Ahí se le ve la medalla y todas esas cosas que consiguió ahí con el colegio de La Salle. Terminando su estudio, se fue para la Universidad Autónoma. Ahí él no quiso que le mandaran otra. Dice, en esa que voy, de lo pobre, porque yo soy pobre. Pero el papá tenía con qué pagar y ahí fue y se hizo ingeniero civil. Yo conocí a Min en el año 1962, cuando vine a Santo Domingo a continuar mis estudios del bachillerato. Tuve la oportunidad de conocerlo porque donde residía, que era con mi hermana, su esposo pertenecía al movimiento revolucionario 14 de junio y Amin era parte de la dirigencia estudiantil de ese partido. Era un hombre con una sonrisa muy franca, muy abierta y muy espontáneo. En el tiempo nos unimos en el trabajo político y nos hicimos novios. Para ser justo, en la proyección, en la grandeza de Amin Abel, lo más importante es verlo como ser humano. Una persona sumamente humilde, una persona que aún en las grandes dificultades, en los grandes conflictos, siempre tenía una sonrisa en sus labios. Siempre tenía un gran concepto de amistad, siempre tenía un gran concepto de respeto, aún siendo un revolucionario radical, marxista-leninista como él era. Amin Abel y yo nos conocimos para los finales de los años 61. Ya estaba muerto Trujillo, ya él había participado como cabeza estudiantil para los meses de septiembre y octubre en la Universidad Autónoma, desprendiendo los cuadros y echando abajo las estatuas que había de Trujillo en esos momentos. A mí siguió su trayectoria de revolucionario, ya ha entrado los años 62, participando activamente en el desarrollo de la organización 14 de junio, sobre todo en lo que se dio a llamar la Juventud Estudiantil 14 de junio, GECAJU, y militó en el grupo estudiantil Fragua, del cual llegó a ser dirigente. Amin Abel Hasbún era de las personas que se hacía respetar y querer desde el primer momento de conocerlo. Yo tuve el privilegio de compartir con él muchas luchas universitarias y políticas en la década del 60 hasta su muerte, y puedo asegurar que ha sido en toda la historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el dirigente estudiantil más ejemplar, más sencillo, más capaz y además un brillante estudiante que mereció el título de summa cum laude en su carrera en ingeniería. Promotor de los intereses de la juventud de esa época y de las fuerzas democráticas, alcanza el reconocimiento de conducir la Federación de Estudiantes Universitarios, prueba que no solo combinaba su capacidad como estudiante y como dirigente estudiantil, sino que además era un hombre muy abierto a la demanda de todos los otros sectores populares, vinculándose más allá de la universidad con todas las fuerzas progresistas del país, combatiente en la Guerra de Abril y en la resistencia a los Estados Unidos, alcanzando el grado de director de la Academia Militar que en plena guerra construye el 14 de junio. Ya para el 65 nosotros nos habíamos casado. Por pura coincidencia de la vida, precisamente nos casamos el 24 de abril del 65 en Puerto Plata.
Amin le toma esa situación casándose en Puerto Plata, y luego nos enteramos, los que quedamos aquí en la capital, de que inmediatamente se enteró de la situación, pues le planteó a Mirna que se quedara en Puerto Plata, Mirna, y él venir para la capital a integrarse al movimiento que se había desarrollado en esos momentos. Mirna, ni corta ni perezosa, pues no aceptó el planteamiento ya de su marido, y vino también con Amin para la capital, ellos dos. O sea, se puede decir que Mirna y Amin desarrollan su luna de miel propiamente en las trincheras de Ciudad Nueva. Amin tenía cierto grado de premoniciones, y él siempre planteaba que su vida iba a estar normada por hechos específicos que siempre los recordarían para todas las personas que estuvieran involucradas con él. Decía que él había nacido el 12 de octubre y que se había casado el 24 de abril y que moriría un día en que también todas las personas los recordarían constantemente. Y así mismo fue, murió el 24 de septiembre, un día de las Mercedes. ¡No se vaya, que me van a matar! ¡No se vaya! Como a eso de las 6 de la mañana, tal vez antes, yo no puedo precisar exactamente la hora, del día 24, yo sentí que el timbre de la casa lo pulsaban con mucha insistencia. Me levanté rápidamente a ver qué era lo que estaba pasando y me asomé al balcón. En ningún momento yo miré a los lados, sino que fui directo, recién levantada, no tenía noción de nada, sino que simplemente quise ir a ver quién era que estaba tocando el timbre con tanta insistencia. Cuando me asomé al balcón, vi un grupo de personas que me pidieron que bajara, que ellos venían a hacer un allanamiento. Inmediatamente yo me desplazo donde estaba Amin, que estaba durmiendo todavía, y lo despierto y le planteo lo que está pasando. Amin me dijo, ábrele la puerta mientras yo me voy vistiendo y pásalo sin ningún problema. Ese grupo de personas estaba encabezado por el señor Tucídides Martínez, que era el ayudante del fiscal en ese momento. Él se identificó conmigo y yo los dejé pasar y los subí conmigo. Inmediatamente los miembros del servicio secreto me preguntaron que dónde estaba Amin. Yo le dije que Amin estaba en el cuarto cambiándose, que él salía en cualquier momento. Se entregó, dijo, yo estoy aquí, no hay problema, aquí está mi mujer, está mi hijo, y estaba la muchacha del servicio. Ellos nos sentaron en la sala, tanto a mí como a mí, y al niño, y a la muchacha del servicio. Se nos acercó el señor Martínez, Tucídides Martínez, para decirle que él iba a salir por un momento a hacer una llamada telefónica. A mí lo increpó y le dijo, usted no nos puede abandonar. Usted sabe que mi vida depende de usted. Mi vida, la de mi hijo, la de mi esposa y la de esta muchacha que trabaja con nosotros, depende de usted. Si usted se va, usted nos deja en manos de estos asesinos. No se vaya, usted es responsable de nosotros. Tucídides lo notamos muy nervioso, sumamente nervioso, temblando casi. Pero por más que Amin le habló y le habló duro, diciéndole la responsabilidad que él tenía de preservar por la vida tanto de él como de todos nosotros, él abandonó la sala. El niño estaba en los brazos de Amin. Realmente el niño, Amin mantuvo una actitud de no hacerle sentir al niño miedo, sino que se sintiera protegido. El agente del servicio secreto se desesperó y conminó a Amin definitivamente que tenía que abandonar el sitio con ellos. Entonces ahí vino un forcejeo entre los miembros del servicio secreto y Amin y conmigo, que Amin y yo nos abrazamos como una forma de crear una ligazón, de manera que ellos no pudieran arrastrarlo a él solo ni a mí solo, sino que tuviera que arrastrarnos a los dos. Hubo un momento entonces que pienso que uno de los del servicio secreto que estaba ahí me agarró por detrás y me tiró hacia afuera, hacia atrás, y me despegó de Amin. En ese momento ellos aprovecharon y arrastraron a Amin hasta la escalera.
en la escalera. Ellos inmediatamente lo sacaron a la escalera, cerraron la puerta. ¡Ábrame la puerta, por favor! ¡No me dejen aquí! ¡Ábrame! ¡No se me cierren, por favor! ¡Ábrame la puerta! Jamás me pasó por la mente que a mí podía estar muerto, sino que podía estar herido. Y por más que llamaban, nadie se atrevía a venir a auxiliarme, aunque había una enorme cantidad de gente que se había agolpado producto del desplazamiento de grandes contingentes de militares, y todo el mundo sabía que estaba pasando algo grande. Hubo un hecho que, en mi opinión personal, fue que lo condujo a la muerte. Y fue el rapto que produjo el MPD del agregado militar norteamericano aquí, el coronel Crowley. Y lógicamente la CIA nunca perdonó eso a ninguno de los participantes. Y eran hombres ya sellados por la CIA para que lo eliminaran. Se inventaron muchas cosas en los gobiernos de Balaguer, sobre todo en el primer periodo de los llamados 12 años. Se inventaron falsedades como los incontrolables. No es verdad que hubo incontrolables en este país. Las órdenes de muerte salían del despacho presidencial para ser ejecutadas por matones a sueldo, como los que tenían las diferentes áreas de las Fuerzas Armadas. Compartí con él durante muchos años muchas de sus inquietudes intelectuales, y puedo decir que Amin Haber estaba escribiendo un libro en el momento en que fue asesinado. Yo asumí la responsabilidad bajo el pedido de su esposa, y ese libro fue publicado bajo el título de América Latina busca su destino. Es tal vez una de las pérdidas más dolorosas de la política dominicana, no solo de la izquierda. Fue de esa generación uno de los más representativos y luminosos ejemplos. Y es una de las vergüenzas políticas de esas décadas terribles del predominio del autoritarismo de Balaguer. A veces, al ver el transcurso de los procesos políticos, uno se pregunta si en verdad valió la pena todo ese sacrificio de tantos mártires. Si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen